Sábado 15 de junio de 2013. Asunto. En todos dice son algunos. Y lo que dice ahora en todos mis cuadernos. Pero siempre dirá eso y no volveré a escribir bajo ello ninguna otra fecha. 4 horas 38 minutos. Montaigne, en sus ensayos, que ya nos advirtió que no había signo más claro de sabiduría que la serenidad, también dijo que no morimos porque estemos enfermos, sino porque estamos vivos. Y vulnerant omnes ultima necant era la expresión que solía grabarse en los antiguos relojes europeos, a modo de recordatorio vital estoico. Todas las horas hieren, la última mata. Pero Epicteto, el filósofo estoico, que había sido esclavo de Afrodito, que a su vez era un liberto de Nerón, discípulo de Gayo Musonio Rufus, que pensaba que también las mujeres debían recibir una educación filosófica, le enseñó a su discípulo Flavio Arriano, que escribió por él El arte de vivir, entre otras obras, que el filósofo debe ayudar en forma efectiva a la gente, a las personas, a todos, para que puedan llevar a la práctica una serie de cambios que evitarían los sufrimientos, las penas y los desencantos. Y lo esencial era ayudar a comprender que lo que uno vale lo demuestra todos los días en su vida cotidiana y con sus actos, aceptando aquello que nosotros no podemos cambiar, porque queda lejos de nuestra influencia o de nuestras capacidades, sin olvidar distinguir entre los bienes verdaderos que a uno lo hacen sentir rico, el conocimiento, la educación, la moral y la ética, y los bienes aparentes, las riquezas y la posición social, porque él afirmaba que la libertad y la felicidad comenzaban con una clara comprensión de las cosas que dominamos y de las cosas que escapan a nuestro control, y que esta diferenciación es el secreto que nos permitirá hallar el equilibrio interior. Así que en principio Epicteto tiende a considerar que dominamos nuestras acciones, pero sin embargo piensa que el organismo escapa a nuestro control, igualmente como la reputación y la honra o nuestras ausencias de talento, que podemos elegir amar, pero lo que uno no puede pretender es que lo amen con el mismo deseo. Aunque yo había pensado relatarte tal y como a mí me fue relatada la leyenda más antigua de la humanidad, que es la de la búsqueda de la gloria, y parece ser que siempre desde el principio se repite. Y parece ser que siempre desde el principio se repite, que acabó siendo la de la búsqueda de la inmortalidad. Así que gracias al cónsul de Mosul, Pablo Emilio Botta, que empezó sus excavaciones en el Tel de Korsbad, y al que le dio por pensar que todos los escenarios bíblicos tenían una base de verdad, se descubrió Nínive. Se descubrió Nínive y el primer palacio asirio que había permanecido enterrado bajo las arenas del desierto, cuando algo después un viajero con vocación de arqueólogo, Austin Henry Layard, descubrió el palacio de Sennacherib, descubrió el palacio de Sennacherib, en el que se había hallado la biblioteca
de Asurbanipal, en la que perduraban las formas, en la que estas civilizaciones que surgieron en Mesopotamia conservaron su patrimonio cultural, tablillas de barro en escritura cuneiforme, que afortunadamente había sido descifrada hacía algunas décadas, gracias al extraordinario sentido común escrito entre comillas fenomenológicas y separado por un guión, de un estudiante de filología que durante una franca charla con amigos apostó que sería capaz de lograr ese hito, George Friedrich Grotefend, y que más tarde confirmaría un oficial de la Marina Británica que se colgó del acantilado de Beestum, donde Darío I había grabado en inscripción en la piedra de la montaña un testimonio de la inmortalidad de su estirpe al tiempo, en persa, babilonio y elamita, las lenguas dominantes de su época. Pero fue George Smith, un empleado del Museo Británico, quien descubre la leyenda durante sus horas de trabajo a las que le ataba su pasión, y que es la epopeya o el poema de Gilgamesh. Gilgamesh había sido un tirano legendario, no mitad divino y mitad humano, porque en su caso se creía que era más divina su naturaleza que humana. Un rey, deidad cruel, gran edificador de murallas de ladrillo y templos que representaban los valores urbanos de la ciudad de Uruk, en Irak, la actual Huarca, cuyo principal delito de abuso de sus súbditos era que se servía del derecho de pernada para yacer con toda hembra a la que desease, antes de que sus hombres las desposaran. Así que el pueblo imploraba ayuda a sus dioses, y Anu, que escuchó las quejas de los hombres, le pidió a Aruru, la diosa de la creación, que los ayudara. El monoteísmo por aquel entonces no había aparecido, según estos testimonios, sobre la faz de la tierra, pero será en esta región precisamente donde terminó por surgir con el paso de los siglos, aunque para ello todavía debamos esperar por un lapso de 2 o 3 milenios. Así que Aruru, tal vez con la misma arcilla de aquellos fértiles valles de la Mesopotámica, Sumeria, en la que bastante más tarde Dios, o Jehová, o Alá, o Yahvé, modelaron a Adán y a Lilith, modeló a Enkidu, un ser semisalvaje, quien merodeaba por los campos y hacía desaparecer a los animales de las trampas, hasta que los pastores se quejaron a Gilgamesh, que para traerlo a su ciudad le envió a Sanhat, del acadio Sanju, que quiere significar ser magnífico, y que poseía el título de Haritum, o devota del culto a Inanna, la diosa sumeria del amor y la guerra, también conocida como Ishtar, la prostituta sagrada, dedicada a una vida de reclusión dentro de las paredes del templo, y que será quien tenga que domesticar a Enkidu, valiéndose de su Kuzbu, del que se encuentra en posesión y que es la palabra acadia que significa el magnetismo sexual, y que solamente aparece en la tablilla primera de las 11 que conforman el poema de Gilgamesh. Así que Sanhat parte en busca del ser humano que alberga a Enkidu y durante 6 días y 6 noches lo ama, tratando de convencerle de que es mejor una vida sabia y social que una vida de soledad y violencia en la naturaleza, hasta que él cede, aunque también con la ayuda de los sueños inspirados por la diosa Nisum, a la que llamaban indistintamente la vaca venerable o la vaca salvaje o la gran reina, que ilumina tanto a Gilgamesh como a Enkidu, haciéndoles presentir que de algún modo inexplicable para ninguno de ellos que todavía no se han encontrado, uno supone el destino del otro. Y así es que se enfrentan, pero así como se enfrentan, aunque Enkidu derrota a Gilgamesh, ambos se admiran por el coraje y la destreza que han demostrado en el combate,
y la amistad que los une transforma sus corazones. Y conoceremos el hecho de que en algún momento de esta leyenda la historia habría de interrumpirse, porque no existían más tablillas en el Museo Británico donde George Smith pudiera continuar haciéndola emerger de entre las tablillas que conservaban las escrituras cuneiformes. Y esto, como lo explica la profesora Uribe, supondrá que la imaginación de la gente enloquezca. Así que el Daily Telegraph financió una expedición, pero a condición de que el sedentario George Smith encabezara esa aventura, que yo voy a interrumpir aquí hasta mañana, pero sin que olvide añadir que la profesora Uribe terminará por decirnos acerca de ello que George Smith había vivido toda una vida para un solo instante, para encontrar y traducir la leyenda de Gilgamesh, en la que habremos oído hablar de la primera búsqueda de la inmortalidad humana, que yo hoy quiero leer a continuación las transcripciones de ayer del trabajo que nos ocupa, Hallmarks of Aging, pero he cambiado de idea y no voy a traducir lifespan como esperanza de vida, sino como expectativa de vida saludable. Te pido que te sientas bien, por favor. El DNA nuclear. No voy a interrumpir en la primera lectura para leer las referencias a los artículos ni a los autores. El DNA nuclear. Las mutaciones somáticas se acumulan en el interior de las células de los seres humanos envejecidos y de los organismos modelos. Otras formas de daño en el DNA, tales como las aneuploidias cromosómicas, variaciones en el número de copias, también se han encontrado asociadas con el envejecimiento. El aumento clonal del mosaico genético, que se corresponde con una alteración en la que en el mismo individuo coexisten dos o más poblaciones de células con distinto genotipo, que informan también de grandes anomalías genéticas. Todas estas formas de alteración del DNA pueden afectar a genes esenciales y a rutas de transcripción, dando como resultado células disfuncionales que, si no se eliminan mediante apoptosis o senescencia, pueden comprometer los tejidos y la homeostasis del organismo. Esto es especialmente relevante cuando el daño del DNA afecta a la competencia funcional de las células progenitoras, por lo tanto comprometiendo su función en la renovación tisular. En algún momento se nos dice que veamos el carácter distintivo del agotamiento de las células stem, troncales o progenitoras. Las evidencias causales de los vínculos propuestos entre el aumento de los daños genómicos de carácter permanente y el envejecimiento ha surgido de estudios en ratones y humanos, mostrando que las deficiencias en los mecanismos de reparación del DNA causan envejecimiento acelerado en ratones y subyacen en diversos síndromes de la progeria humana, tales como el síndrome de Werner, el síndrome de Bloom, el seroderma pigmentosum, la tricotriodistrofia, el síndrome de Colcaine y el síndrome de Seckel. Por otra parte, un ratón transgénico que sobreexpresa BUP-R1, un controlador componente de la mitosis que garantiza la segregación precisa de cromosomas, presenta un aumento de la protección contra la aneuploidia y el cáncer, así como una prolongación de la expectativa de vida saludable. Los últimos hallazgos
proporcionan evidencia experimental de que el refuerzo artificial de los mecanismos de reparación del DNA nuclear pueden retrasar el envejecimiento. Y ahora es cuando voy a volver a leerlo, pero con las referencias. Las mutaciones somáticas se acumulan en el interior de las células de los seres humanos envejecidos y de los organismos modelos. Citando a Moskalev, a M.V. Saposnikov, a N.E.N. Pliusnina, a Zaboronkov, a Budovsky, H. Yanai, V.E. Freilet, en el 2012, la función del daño de DNA y reparación en el envejecimiento a través del prisma de Koch como criterio. Envejecimiento res. Otras formas de daño en el DNA, tales como las aneuploidias cromosómicas y variaciones en el núcleo de copias, también se han encontrado asociadas con el envejecimiento. Citando a F. Fagioli, T. Wang, J. Big, C. Montagna, 2012. No estoy segura. Específico del cromosoma. Acumulación de aneuploidia en el envejecimiento del cerebro del ratón. Citando a L.A. Forsberg, C. Rasi, H.R. Razagian, G. Pakalapati, L. White, K.S. Tilbo, A. Ronovic, N.E. Bininger, H.K. Tiwari, D. Bunsma, 2012, en cambios somáticos estructurales relacionados con la edad en el genoma nuclear de la sangre humana. El aumento clonal del mosaico genético, que se corresponde con una alteración en la que el mismo individuo coexiste en dos o más poblaciones de células con distinto genotipo, que informan también de grandes anomalías genéticas, citando K. B. Jacobs, M. Jaeger, W. Zhu, S. Wacholder, Z. Wang, B. Rodríguez Santiago, A. Hutchinson, X. Deng, C. Liu, M.J. Horner y otros, 2012, en Mosaicismo clonal perceptible y su relación con el envejecimiento y el cáncer. Citando a C.C. Lowry, a C.A. Lowry, a K. Rice, a K.F. Doheny, a L.R. Selnick, a C.P. Macau, H. Ling, K.N. Hetrick, E.W. Pung Lee, C. Amos y otros, 2012. Mosaicismo clonal perceptible desde el nacimiento hasta la vejez y la relación con el cáncer. Todas estas formas de alteración del DNA pueden afectar a genes esenciales y a rutas de transcripción, dando como resultado células disfuncionales que, si no se eliminan mediante apoptosis o senescencia, pueden comprometer los tejidos y la homeostasis del organismo. Esto es especialmente relevante cuando el daño del DNA afecta la competencia funcional de las células progenitoras, por lo tanto comprometiendo su función en la renovación tisular. Citando a D.L. Jones y a T.A.
Rando, en el 2011, modelos y paradigmas emergentes del tronco del envejecimiento celular. A D.J. Rossi, a C.H. Jameson y a I.L. Weisman, en el 2008, células troncales, stem cells y los caminos hacia el envejecimiento y el cáncer. Las evidencias causales de los vínculos propuestos entre el aumento de los daños genómicos de carácter permanente y el envejecimiento ha surgido de estudios en ratones y humanos, mostrando que las deficiencias en los mecanismos de reparación del DNA causan envejecimiento acelerado en ratones y subyacen en diversos síndromes de la progeria humana, tales como el síndrome de Werner, el síndrome de Bloom, el seroderma pigmentosum, la tricotriodistrofia, el síndrome de Cockayne y el síndrome de Segel. Bueno, esto me lo voy a escribir todo. SQ Greg, V. Gutiérrez, A. R. Robinson, T. Budel, A. Nakao, M. A. Ross, G.K. Michalopoulos, L. Rigatti, C. Rothermel y Camilleri y otros. 2012. Modelo de ratón de envejecimiento acelerado del hígado causada por un defecto en la reparación del DNA. J.H. Hoykmakers, 2009. Daño en el DNA, envejecimiento y cáncer. M. Murga, S. Monting, M.F. Montaña, R. Soria, F. Mulero, M. Cañamero, Y. Lee, P.J. McKinnon, A. Nussensberg, O. Fernández Capetillo, 2009. Un modelo de ratón de ATR Seckel muestra el estrés replicativo embrionario y el envejecimiento acelerado. Por otra parte, un ratón transgénico que sobreexpresa BUP-R1, un controlador componente de la mitosis, que garantiza la segregación precisa de cromosomas, presenta un aumento de la protección contra la aneuploidia y el cáncer, así como una prolongación de la expectativa de vida saludable. Voy a corregirlo porque es expectativa. D.J. Baker, M.M. Daulati, T. Big Shake, K.B. Yeganathan, L. Malurean, J.H. Van Rey, R. Crespo Díaz, S. Reyes, L. Sigur, V. Shapiro y otros, 2013. Los últimos hallazgos proporcionan evidencia experimental de que el refuerzo artificial de los mecanismos de reparación del DNA nuclear pueden retrasar el envejecimiento, y esto se encuentra en la sección de biología molecular y artículos. Por esa entrada se accede a los hallmarks. Vivió por él el arte de vivir, entre otras obras.
que el filósofo debe ayudar en forma efectiva a la gente, a las personas, a todos, para que puedan llevar a la práctica una serie de cambios que evitarían los sufrimientos, las penas y los desencantos. Y lo esencial era ayudar a comprender que lo que uno vale lo demuestra todos los días en su vida cotidiana y con sus actos, aceptando aquello que nosotros no podemos cambiar, porque queda lejos. 4 horas 38 minutos. Montaigne, en sus ensayos, que ya nos advirtió que no había signo más claro de sabiduría que la serenidad, también dijo que no morimos porque estemos enfermos, sino porque estamos vivos. Y vulnerant omnes ultima necant era la expresión que solía grabarse en los antiguos relojes europeos, a modo de recordatorio vital estoico. Sábado 15 de junio de 2013. Asunto. En todos dice son algunos. Y lo que dice ahora en todos mis cuadernos. Pero siempre dirá eso y no volveré a escribir bajo ello ninguna otra fecha. Todas las horas hieren, la última mata. Pero Epicteto, el filósofo estoico, que había sido esclavo de Afrodito, que a su vez era un liberto de Nerón, discípulo de Gayo Musonio Rufus, que pensaba que también las mujeres debían recibir una educación filosófica, le enseñó a su discípulo Flavio Arriano que es de nuestra influencia o de nuestras capacidades, sin olvidar distinguir entre los bienes verdaderos que a uno lo hacen sentir rico, el conocimiento, la educación, la moral y la ética, y los bienes aparentes, las riquezas y la posición social, porque él afirmaba que la libertad y la felicidad comenzaban con una clara comprensión de las cosas que dominamos y de las cosas que escapan a nuestro control, y que esta diferenciación es el secreto que nos permitirá hallar el equilibrio interior. Así que en principio Epicteto